Mi charla la he llamado un cambio de paradigma, porque lo que yo pretendo hacer es contarles a ustedes cómo nació esto y el por qué existe. Últimamente, como les digo, se puede llamar así moda, porque al final son tendencias, ¿no?, por las que nos movemos. Parece que todo empieza por neuro. Ya cualquiera de cualquier persona, de cualquier ámbito social, de cualquier rubro, ha escuchado la palabra neurociencia, ha escuchado la palabra neuromarketing, neuroeducación. Es decir, la tendencia existe. Yo lo que pretendo con esta charla introductoria, que es cortita, de unos 50 minutos, es explicarle en el contexto en el que nos hemos desarrollado como disciplina y los contextos de aplicación, de posibles aplicaciones que ustedes le puedan dar. Para eso, quiero contarles un poco de mi disciplina, de dónde viene esto. Y he hecho este esquema que a simple vista, y ahora lo veo, es un poco lioso, pero que yo voy a intentar que quede simple. Bueno, la psicología, conceptos a los que ustedes sí que estarán mucho más relacionados. La psicología no es más que la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales. Vale, pero de diferentes ámbitos. ¿La conducta humana de qué? Pues de diferentes ámbitos. Y la conducta humana en diferentes ámbitos. Dentro de este cuadrado he puesto varios donde se aplica este tipo de investigación. Pues por ejemplo en salud, en educación, en pensamiento, en psicogerontología. Es decir, estudiamos la conducta en diferentes ámbitos. Pero también, y eso es algo más reciente, en el ámbito del consumidor. Y es que si hay una conducta que prácticamente la hacemos a diario y prácticamente la realizamos desde que nacemos, es el consumir, somos consumidores. Por lo tanto, tiene justificación en que estudiamos la conducta humana del consumidor, cuáles son las bases conductuales del consumidor. Así que por eso nos centramos en psicología y dentro de estos ámbitos de estudio estaríamos acá, en el consumidor. Pero esto hay un nivel más de complejidad, porque resulta que la psicología como ciencia tiene diferentes corrientes. Tiene diferentes corrientes explicativas que dependiendo de con qué profesional estén conversando, pertenecerá a una corriente u otra. Pues eso depende de en qué línea se haya formado ese profesional, en qué universidad haya estudiado, cómo se formó y en la línea que se ha sentido más cómodo para desarrollarse como profesional. Ustedes saben, por ejemplo, pues que hay psicólogos que son psicoanalistas, el perfil de psicólogo psicoanalista de Diván. Él tiene una explicación conductual diferente a, por ejemplo, los conductistas, que sería otra corriente de la psicología. Pero igualmente que hay psicólogos que se definen más en una corriente mucho más social, dependiendo de la línea en la que sigan. Bueno, pues nosotros tendríamos que irnos a la biológica. Estudiar las bases biológicas del comportamiento humano. Estudiar esta conducta que estábamos hablando, que estudia la psicología, pero a nosotros nos interesaría plantearla desde una base biológica. Una vez que a nosotros ya nos hemos metido de psicología, consumidor, la corriente sería la biológica, aparece este concepto, aparece neurociencia. ¿Cómo hemos llegado a esta neurociencia? Pues si siguen ustedes el camino, al final neurociencia lo que engloba son diferentes disciplinas que estudian el sistema nervioso. Así que nosotros estudiamos las bases comportamentales, estudiamos el comportamiento humano a través del estudio de las bases biológicas desde esta corriente y así seguimos este camino. Psicología, psicología del consumidor, estudio de las bases biológicas y llegamos a englobarnos en neurociencia. ¿Ok? Eso sería un poco cómo hemos llegado hasta ahí. Ese sería nuestro esquema para meternos dentro de la disciplina. Por supuesto decir que esto lo estoy explicando de manera esquemática y que hay muchísimas más corrientes y que el tema es más complejo. Pero me parecía interesante plantear esta charla contando un poco cuál sería el origen de la disciplina. Os hablaba que ya que hemos llegado a neurociencias, que es el término que más de moda está, porque viene a ser, diferentes disciplinas, es multidisciplinar, estamos profesionales de muy diferentes ámbitos donde estamos ahí metidos.
¿Qué ocurrió con las neurociencias? Pues que estamos en la época de las neurociencias. Y es que es por eso por lo que tantos conceptos, la aplicación de las neurociencias a diferentes ámbitos ha dado nuevos conceptos como por ejemplo el neuromarketing o como por ejemplo la neuroeducación, en la aplicación de las neurociencias a diferentes disciplinas. La neurociencia como ciencia, como disciplina es muy joven. Aquí os pongo un gráfico de la primera asociación de neurociencia americana, la primera conglomeración. Esta asociación institucionalización se realizó en el 1969. Apenas contaba con 500 miembros y años más tarde, en el 2002, estaríamos hablando de 40.000 miembros de diferentes disciplinas. Un poco para que vean el crecimiento de las neurociencias. Una vez ya que he marcado este esquema en el que estamos dentro de las neurociencias, que las neurociencias se han aplicado a diferentes ámbitos y por eso hoy en día existe el neuromarketing, que la neurociencia es una disciplina muy reciente y muy innovadora, que es multidisciplinar, que la primera asociación se constató en el año 69 con muy pocos miembros y que en el 2012 ya contábamos con 40.000. Creo que ya he hecho el marco para que ustedes entiendan de la relevancia que estamos hablando y el desarrollo de una disciplina que todos los ámbitos se están conglomerando en ella. Quiero leer estas oraciones y quiero iniciar mi charla planteando qué puede significar esto. Todo el universo está compuesto de agua, las ranas nacen en un charco de barro, la locura es una enfermedad del bajo vientre, los testículos no sirven para nada, la tierra es plana, los dioses fabrican los volcanes, los átomos unas veces son cuadrados y otras veces son redondos. Me gustaría que nos fijásemos por unos segundos en estas oraciones. ¿Qué tienen en común todas ellas? Pues lo que tienen en común todas estas ideas es que en algún momento de la historia de la humanidad fueron ciertas y hoy, día de hoy, sabemos que no, que nada de lo que he dicho, que nada de las oraciones, de las afirmaciones anteriores son verdaderas. ¿Cómo podríamos plantear esto? Pues desde que se plantean preguntas se crean respuestas, pero no necesariamente son respuestas buenas. Y es que desde que la ciencia existe no hacemos más que dudar. Podríamos plantear que ese es el inicio de la ciencia. Encontrar respuestas falsas a preguntas que son verdaderas. ¿A qué nos lleva esto? A que una idea que es falsa nos ayuda a encontrar una que es verdadera. Y que esa sería la evolución. Ese sería el cambio de paradigma que yo he planteado al inicio de la charla. Pero vamos a centrarnos en un ejemplo que a nosotros nos interesa en nuestro ámbito. ¿Realmente sabemos de dónde vienen las ideas, los pensamientos, las emociones? Un poco planteándolo a nivel de la evolución de este interrogante, vemos que si miramos atrás, históricamente, nos encontramos con que podríamos encontrar que había una hipótesis cardíaca versus una hipótesis cerebral para darle explicación a este interrogante. El cerebro es un órgano que innatamente, que nosotros como seres humanos tenemos curiosidad por el funcionamiento del cerebro. Desde que tenemos constancia de la existencia del ser humano, el ser humano se ha preguntado qué pasa con el cerebro, qué pasa con ese órgano. Esa curiosidad ha estado con nosotros siempre. Yo pongo acá este ejemplo. 7.000 años antes de Cristo ya se han encontrado restos de cráneos en los que se le había realizado una cirugía craneal, ya se le habían realizado trepanaciones. Ya se le perforaba el cerebro, se le lesionaba y con esto ocurre un cambio conductual en la persona. El hecho de que se hayan encontrado este tipo de cráneos con trepanaciones, los restos de estos cráneos, por diferentes partes del mundo, nos hace pensar a nosotros que no se hacía por una causa religiosa,
que no era ningún tipo de rito religioso, sino que lo estaban haciendo sabiendo que lo que querían conseguir era una modificación conductual de la persona. Así que allá ahí había una relación cerebro-conducta. Siguiendo un poco la historia evolutiva, nos encontramos que en el Antiguo Egipto también surge interés en este tema. De hecho, encontramos que el papiro de Smith describía fracturas de cráneo y la alteración de la conducta que eso supone. Por lo tanto, igualmente continuamos en que hay una vinculación cerebro-conducta. Vamos a seguir un poquito más adelante. Antigua Grecia. Recuerden que estábamos hablando de la hipótesis cerebral y la hipótesis cardíaca. Aquí os presento otro caso. Aristóteles se postulaba en que el corazón en realidad es el centro del intelecto del ser humano y que el cerebro, la función que tendría el cerebro en este caso sería enfriar nuestra sangre. O sea, para Aristóteles el cerebro funcionaría como un refrigerador. Claramente se postulaba con la hipótesis cardíaca. Dando pasos agigantados, porque bueno, permitidme que lo vuelva a recordar, estoy pasando muchísimos siglos de corrida, así que vamos a ir a lo esencial. Discúlpenme esta velocidad. Siglo XVIII, siglo XIX, ya podemos hablar de estudios de neuroanatomía como tal, una diferenciación clara del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero ya también dentro de los conceptos de neuroanatomía ya encontramos escritos que hablaban sobre los diferentes lóbulos. Se sabía que en el cerebro hay diferentes lóbulos, las circunvoluciones, fisuras. Es decir, ya había un conocimiento de neuroanatomía extenso. Y llegamos hasta el siglo XX. Acá hay una plena aceptación generalizada de que toda conducta viene del cerebro. Es decir, ya hay un consenso totalmente sobre esto. Y entramos en lo que se llama la era localizacionista. Intentamos diseccionar el cerebro de tal manera como si fuese un puzzle y a cada estructura le queremos encontrar su función, ¿vale? Localización, función. Esos serían los estudios que durante este tiempo se realizan. Por eso se llama la era localizacionista. Encontrarle a cada localización cuál sería su función. Y en la actualidad, como ya hablábamos al principio, nos encontramos con esta revolución de las neurociencias. Estudiar las bases comportamentales desde muy diferentes ámbitos y perspectivas. Estudiar el sistema nervioso humano para comprender la conducta. ¿Ok? Y este sería el prólogo histórico.